y vamos a comenzar con nuestro estudio que hemos postergado ya por algunas semanas, pero que el día de hoy vamos a darle continuidad al versículo 18 del libro de Romanos, el primer capítulo. Estamos estudiando de una manera sistemática todo el libro de Romanos, verso por verso. Versículo 18 es el verso que estamos estudiando. Concretamente estamos estudiando el tema de la ira de Dios. Llevamos ya tres o cuatro sesiones acerca de la ira de Dios, y todo encerrado en el versículo 18 del primer capítulo del libro de Romanos, el cual vamos a darle lectura rápidamente para nuevamente recordar nuestro estudio y sentar la base para el estudio del día de hoy. Y dice de esta manera: porque la ira de Dios, di conmigo, porque la ira de Dios, ¿qué pasa? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Semanas pasadas, o la semana pasada que tuvimos nuestro estudio, vimos que veríamos 4 o 5 puntos, 6 facetas o 6 puntos que hablan acerca de la ira de Dios y que podemos ver en este simple pasaje. Les decía que íbamos a ver su carácter, su tiempo, su fuente, su alcance y naturaleza y su causa. Eso es lo que vimos la última semana, lo que analizamos la última semana. Y el día de hoy vamos a comenzar a ver más a profundidad la ira de Dios, y muy específicamente vamos a ver el carácter de la ira de Dios. El carácter de la ira de Dios. Antes que nada, les damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través de nuestra página de Facebook. Les agradecemos que tengan a bien el seguirnos, el que puedan disponer el tiempo para poder estudiar con nosotros la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a aquellos que se unen todos los jueves aquí a la congregación y que están aquí presentes, y aquellos que aún no son parte de la congregación pero están buscando una iglesia donde congregarse. Les invitamos a que puedan asistir todos los jueves a las 5:30 o domingos a las 10 de la mañana con nuestros estudios. Les recordamos que nuestro interés no es promover una iglesia, sino que la palabra de verdad sea difundida sin diluir. Así que si tu deseo es seguir estudiando la palabra de verdad, venir a la sana doctrina, estamos en el área de Tecámac, a 5 minutos de la terminal del Mexibús Ojo de Agua, y nos va a dar mucha alegría el poder recibirte y el poder ser parte de tu familia. Así que bueno, el día de hoy entonces seguimos con nuestro estudio, el carácter de la ira de Dios. En primer lugar, el carácter de la ira de Dios puede verse en el hecho de que es divina. De ahí podemos comenzar a sentar la base de qué es o cuál es el carácter de la ira de Dios. Tenemos que separar completamente la ira de Dios, el contexto del enojo de Dios o de su ira, del contexto del enojo y de la ira del ser humano. Son contextos totalmente diferentes. La ira de Dios viene y se desarrolla en un contexto divino, en el contexto de la deidad de Dios. Por ende, es un contexto completamente diferente a la forma en la que el ser humano puede enojarse o airarse, y fue parte de lo que analizamos la última clase. Es imposible que el ser humano pueda humanizar las características de Dios. Es imposible que el ser humano pueda tratar de entender la totalidad del carácter de Dios en todas sus facetas: el amor, la ira, la justicia, etcétera, porque para poder entenderlo tendríamos que bajar a Dios a la estatura de un hombre, tendríamos que bajar a Dios a los lineamientos de los hombres, teníamos que bajar a Dios de la eternidad al ser finito, etcétera, etcétera, y esto es algo completamente imposible. Por eso tenemos que comprender, amados santos de Dios, que es muy difícil comprender el carácter de Dios en su totalidad. Hablando acerca de temas como la Trinidad, hablando acerca de temas como los que estamos viendo ahorita, es imposible. Son misterios que al día de hoy conocemos algunas ciertas porciones de estas verdades, pero no la totalidad, porque no podemos reducir concretamente todo lo que Dios es y representa
al tamaño de un ser humano. Si lo hiciéramos así, Él dejaría de ser Dios. Por ende, amados hermanos, no debemos frustrarnos al tratar de entender todas las características de Dios, cómo es Dios, cómo se desenvuelve Dios, cómo se desempeña Dios, amados hermanos, porque es imposible que el ser humano lo pueda comprender. Uno de los ejemplos que siempre ponemos es que es imposible poder tratar de pasar 1.000.000 de watts en la cabecita de un watts que nosotros tenemos y poseemos. Por eso, amados hermanos, tenemos que dejar de frustrarnos en estos temas y comprender que el ser de Dios es algo completamente que se va de nuestras manos como seres humanos. Una vez entendiendo esto, que Dios y su carácter se desempeña en una manera diferente, podemos comenzar a sentar la base entonces de cómo es este carácter de Dios. La ira de Dios no es como el enojo humano, que siempre está manchado. ¿Por qué crees? Por el pecado. Algo que distorsiona completamente el carácter y la imagen de la ira en el ser humano es el pecado, como en todas las cosas y como en todas las áreas, amados hermanos. El pecado es lo que vino a manchar, el pecado es lo que vino a ensuciar, el pecado es lo que vino a minar, amados hermanos, el carácter y la imagen de Dios en nuestras vidas. Por eso es muy imposible el que podamos comparar mi ira con la ira de Dios, mi enojo con el enojo de Dios, porque el pecado que hay en mi vida distorsiona completamente esta imagen de Dios. La ira de Dios siempre es completamente justa, y eso tenemos que dejarlo bien en claro, y te pido que repitas conmigo: la ira de Dios siempre, di conmigo, siempre es completamente justa. Nunca la ira de Dios va a ser injusta. Algunas personas dirán: es que siento que lo que estoy pasando es una prueba muy difícil y quizás sea parte de la ira de Dios, pero creo que no la merezco. Esto es una mentira, amados hermanos. Todos los que van a pasar o han pasado por el juicio de la ira de Dios han pasado por una ira completamente justa. Hay veces que tú como papá, los que tienen hijos más grandes, quizás de 15, 16 años, se han enojado con sus hijos por algo que han hecho, los han corregido, quizás como la Biblia lo demanda, con vara o como sea, pero en ese enojo y en esa ira manchado por el pecado, nosotros corremos el riesgo de pasarnos de los lineamientos y vernos manchados. ¿Por qué? Por los sentimientos. Nosotros nos enojamos y nos airamos, pero como decimos comúnmente, nos salimos de nuestras casillas. Perdemos completamente el control de la ira, y ese juicio que nosotros traeríamos al hijo se convierte en algo que es injusto en algún momento. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos salen a flote, nuestro carácter sale a flote manchado por el pecado, convirtiéndose en algo de justo a injusto. La ira de Dios no funciona así. La ira de Dios siempre es justa. Una vez más, di conmigo: siempre es justa. Como dijo el escritor puritano Thomas Watson, escribió de esta manera: ¿cómo puede Dios ser infinitamente santo? Veamos cuán diferente es Dios frente al pecado. Nos sorprende entonces que Dios aborrezca el pecado, siendo algo tan distinto a Él, tan contrario a Él, porque es algo que atenta contra su santidad. Si hay algo que Dios es que Él es santo. Di conmigo: Dios es santo. Y no solamente es santo, sino que la palabra de Dios nos dice que la única cualidad elevada a la tercera potencia de Dios es su santidad. Él es 3 veces ¿qué? Por ende, amados santos de Dios, un Dios santo es un Dios que no puede tener compaginación con la injusticia. Dios es santo y no puede tener compaginación con el desenfreno de sus cualidades, amados santos de Dios. Su ira por su santidad siempre va a ser justa. Si me siguen, me dicen amén. Es, amados santos de Dios, necio y además no bíblico tratar de medir a Dios con estándares humanos. La Biblia no nos da tiempo, no nos da espacio, no nos deja ninguna cabida a que nosotros tratemos de medir a Dios con estándares humanos, y es lo que el ateísmo ha tratado de hacer. Siempre dicen los ateos: es que si yo fuera Dios, no existiría el mal. Si yo fuera Dios, no existiría el sufrimiento. Si yo fuera Dios, nadie moriría, nadie se enfermaría. Si yo fuera Dios, haría las cosas mejor. Es imposible, es antibíblico, es herético el tratar de decir y resumir a Dios con estándares humanos. El yo haría las cosas mejor, esto es algo completamente imposible, porque Dios no se mueve en los mismos estándares humanos en los que nosotros nos movemos y nos desempeñamos. ¿Me siguen ahí? Me dicen amén. Entonces sería antibíblico poder decir que Dios se reduce
a estándares humanos y tratar yo de asemejar el carácter de Dios y su ira con métodos o medidas humanas. El enojo de Dios no es como una rabia caprichosa. El enojo de Dios no es como una rabia irracional, que es la única respuesta coherente a un Dios completamente santo hacia la maldad. Dios no podría ser santo sin estar enojado contra el pecado. Dios no podría ser santo sin estar airado en contra del mal, amados santos de Dios. Si Dios estuviera compaginado con el mal, si Dios perdonara de una manera deliberada, por así decirlo, si Dios fuera lisonjero, esta es la palabra, con el pecado, amados hermanos, sería un Dios amoral. Mucho más, sería un Dios monstruoso si Dios fuera un Dios que no castigara el pecado, siendo un Dios 3 veces santo. La santidad perfecta no puede tolerar la falta de santidad. Una vez más lo vuelvo a repetir, la santidad perfecta no puede tolerar la falta de santidad en el ser humano, en aquel que se ha dicho nacido de nuevo. Una persona que ha dicho que ha nacido de nuevo pero no está buscando cada día ser más santo, es una persona que no ha entendido el carácter de la justicia de Dios y por ende es propicio a esta ira de parte de Dios, porque un Dios santo no puede ver el pecado delante de él. Un Dios santo es un Dios que está airado en contra del pecado y que castiga y que hace juicio en contra del pecado. Algo triste que al día de hoy hemos visto, amados santos de Dios, es que la gente hoy en día predica un evangelio solamente de amor, solamente de paz, un evangelio en el cual dice todo se vale en la iglesia, un evangelio en el cual dice todo se vale entre las personas, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado. Dios es un Dios de amor que puede perdonarte las veces que tú caigas, y parece ser que es 100% bíblico, pero cuando lo divorciamos de la ira y del juicio de Dios, esto se convierte en una herejía, porque una herejía es una verdad inflada. Y cuando yo solamente inflo el amor de Dios, pero no lo compagino de una manera analógica también con la ira de Dios y con el juicio de Dios en contra del pecado, he desvirtuado el carácter de Dios. Dios es un Dios completamente amor, pero también es un Dios que se ira en contra del pecado. ¿Me siguen? Me dicen amén. Entonces, como cristianos debemos entender que en nuestro estudio debemos de hacer un balance en todas las cualidades de Dios, porque Dios es, amados santos de Dios, completamente perfecto en todas sus cualidades. Nuevamente, Él está enojado en contra del pecado porque es un Dios santo. Di conmigo, Dios es un Dios santo y no tolera el pecado. Ciertamente ese es el ABC del cristianismo. El cristiano que ha venido a los pies de Cristo, valga la redundancia, tiene que entender esta verdad. Dios es un Dios que vive airado en contra del pecado. Cuando el cristiano entiende que Dios es un Dios que vive airado en contra del pecado, va a comprender el precio tan grande que se pagó en la cruz del Calvario por mis pecados. Va a comprender el precio tan grande que se pagó en la cruz del Calvario por mi maldad, por tu maldad. Y entonces va a comprender el hecho de cuánto yo he sido salvado de no caer en las manos de la ira de Dios. Aquel que no ha comprendido que Dios es un Dios santo que condena el pecado, vive deliberadamente pecando, haciendo y deshaciendo un hábito del pecado en su vida, porque no ha comprendido el alcance, que es algo que vamos a estar analizando, de la ira de Dios en las personas. Entonces no podemos reducir a Dios solamente en un Dios de amor, porque sería un Dios que no está balanceado en sus características. Dios es un Dios de amor, pero la palabra dice que también es un Dios de fuego consumidor. Dios, como vimos las clases pasadas, es un Dios que destruyó toda una generación de seres humanos a través de un diluvio, que no tuvo misericordia de ellos, sino que acabó con toda la raza humana en este diluvio, en el más grande genocidio que se ha visto en la humanidad. Dios es un Dios que amó también, pero es un Dios que también destruyó a Sodoma y Gomorra con lluvia de fuego. Y así me podría ir con muchos ejemplos del Antiguo Testamento, como Dios, Jehová, mandó a matar a todos los cananitas, amados santos de Dios. Y pueden decir algunos, pero oye, ese Dios es un Dios monstruoso y sanguinario. Esto sucede cuando no hemos comprendido el alcance y el carácter de la ira de Dios. Y cuando nosotros no entendemos esto, vamos a ridiculizar a Dios, tratando de resumirlo todo solamente en un amor amoral, amados santos de Dios, amados hermanos que nos ven también por las redes sociales. Vamos a ver un poco del carácter de Dios, cómo se desempeña en el Antiguo Testamento. Así que acompáñame a Habacuc, capítulo 1, versículo 13.
Habacuc 1, versículo 13. Habacuc es un libro muy pequeño. Cuando lo tengan me dicen amén. Espero tener la misma versión que ustedes. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes mirar el agravio. Dice Habacuc aquí en el capítulo 1. ¿Cómo dice aquí? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ¿qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Él es limpio de ojos. En Él no puede haber cabida en mirar el mal como nosotros lo vemos de una manera atrayente, amados santos de Dios. Él no puede ser atraído por el pecado, sino por el contrario, Él repudia el pecado. ¿Me siguen? Me dicen amén. Él no puede ver el mal, dice, y ni siquiera puede. Ahí lo está afirmando. Primera de Corintios, ahora en el Nuevo Testamento, nos habla un poco también acerca de este carácter de Dios en cuanto a su ira en contra del pecado. Primera de Corintios 13, versículo 6. Si lo tienen me dicen amén. Primera de Corintios 13, 6 dice: no se goza de qué, de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no puede tolerar lo que no sea santo. El amor no se goza de la injusticia. ¿Cuántos lo saben? El amor de Dios es un amor justo, es un amor santo, por ende no se puede gozar de la injusticia. ¿Cuántos de ustedes, yo me incluyo en algún momento, cuando vemos sufrir a alguien que nos hizo daño, decimos: ah, mira, se lo merecía? Ah, mira, bien merecido lo tenía por cómo se había comportado, por cómo me había hablado. Y a veces hasta nos escudamos un poco en la espiritualidad y decimos: sí, ya Dios vengó, ya Dios hizo, amados santos de Dios. El cristiano, o aquel que ha conocido la santidad de Dios, aquel que ha conocido la justicia de Dios y que ama de la manera en la que Dios amó, no se goza de la injusticia. Y este es el carácter de Dios. Él no puede gozarse en la injusticia porque Él es un Dios santo, y reiteramos mucho en esta cualidad de nuestro Dios. Otro de los ejemplos que podemos ver ahora en la persona de Jesucristo, lo podemos ver en San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículo 14 al 16, en una escena muy conocida por muchos. San Juan capítulo 2, versículo 14 al 16. Lo tienen, me dicen amén. Dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí vemos a un Jesús airado en contra de lo que estaba sucediendo en ese momento en el templo. Se estaba convirtiendo en un mercado la casa de Dios en aquel tiempo, y esto conmovió en la ira a la persona de Cristo, amados santos de Dios. Lo mismo pasó ahí mismo en el capítulo 21, San Juan capítulo 21. Por segunda vez Jesús vuelve a sacar de esta manera airada a estas personas. Capítulo 21, 12 y 13. Lo tienen, me dicen amén. Dice de esta manera: les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Creo que yo me equivoqué en mi verso. ¿Sí? No, sí está bien, lo estamos leyendo bien, pero no es la cita que yo quería poner. Bueno, en este pasaje que acabamos de leer, cuando Cristo estaba en el templo, podemos ver a un Cristo enfurecido. Podemos ver a un Cristo que estaba viendo cómo estaba siendo deshonrada de una manera tan flagrante, amados santos de Dios, la casa del Padre. Al hablar en representación de los pecadores que habitaban en Jerusalén, Jeremías también reconoció lo justo del castigo de Dios. Lamentaciones 1:18, espero ahora sí haberlo escrito bien. Lamentaciones capítulo 1, versículo 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Lo tenemos arriba. Dice: Jehová es justo. ¿Cuántos saben que Jehová es justo? Yo contra su palabra me rebelé. Aquí el profeta está diciendo: yo mismo me rebelé, lo estaba aceptando. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados ¿en qué?
Él estaba aceptando la ira y el castigo por la ira de Dios, y estaba sabiendo que esta ira de Dios en su vida no era injusta. ¿Cómo lo reconoce él? Como algo ¿qué? Como algo justo. Al confesar delante de Josué que había guardado para sí parte del botín, también en Josué capítulo 7, acompáñenme por favor. Josué capítulo 7, versículo 20 al 25. Dice de esta manera Josué 7, 20 al 25. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Zerá el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿los qué? Los apedrearon, y los después de apedrearlos. Imagínate que hoy el castigo al pecado fuera como en el Antiguo Testamento. Ya todos estuviéramos bien quemaditos, bien apedreados por la severidad en la que antes se castigaba el pecado, amados santos de Dios. Y vemos cómo con esta ira de Dios Él permite que el pueblo tome cartas en el asunto al grado de hacer la pena de muerte, la pena capital, el matar, amados santos de Dios, a causa del pecado. Y es un tema muy interesante que algún día me gustaría tomar, si es lícito hoy en día la pena de muerte, que el cristiano pueda apoyar este tipo de cosas. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento se ve, amados santos de Dios, cómo pueden o cómo se manifestaba la ira de Dios en este aspecto. Hasta en las sociedades humanas torcidas y depravadas se reconoce la indignación en contra de los vicios, en contra del crimen, como un elemento esencial de la voluntad humana. Incluso las instituciones humanas se dan cuenta, aún siendo instituciones que tienen un carácter quebrado, un carácter caído, ellos aún velan por la justicia. Cuanto más un Dios santo y un Dios justo va a velar por la justicia y va a repudiar el pecado, amados santos de Dios. El notorio exegeta griego Richard Trench dijo: no hay síntoma más seguro y deplorable de una condición moral completamente degradada que perder la capacidad de enojarse con el pecado y con los pecadores. Cuando comenzamos a declinar en la forma moral en la que nos desempeñamos, cuando comenzamos a dejar de sentir enojo por el pecado. Cuando una persona comienza a desensibilizarse por el pecado, cuando una persona comienza a desensibilizarse de la santidad de Dios, comienza a corromperse su vida y comienza a vivir una vida apartada de Dios, y una vida apartada de los lineamientos de Dios solamente sí o sí puede acarrear la ira de Dios a su vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y un Dios justo que está airado en contra del pecado. ¿Qué vemos esta semana en Argentina? Un debate tan grande entre que si se podría abortar, no se podría abortar. Hoy en día vemos como Argentina ha declinado completamente su moralidad y ya ha aceptado el aborto por 4 votos. Solamente 4 votos aceptaron que el aborto es legal y que un feto no es un bebé ni es una vida, amados santos de Dios, cuando la Biblia desde el comienzo nos dice que ya es una vida el hecho de que el embrión esté ya formado en el organismo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando las vidas comienzan a quitar la moral de su vida. Por eso, como cristianos, reiterando y hablando un poco acerca de la política, viendo un poco acerca de la justicia de Dios, el cristiano debe de ver los intereses
justos y morales de la palabra de Dios antes de emitir un voto. Siempre les recuerdo y les digo, tú analiza el carácter de la persona que está delante para poder ir a votar, que está en las papeletas. ¿Qué piensa esta persona? Si la persona está apoyando que el pueblo diga sí al aborto, sí al matrimonio homosexual, sí a la despenalización de las drogas, de la marihuana, etcétera, etcétera. Cuando una persona que dice ser político y que quiere que el pueblo acepte todo este tipo de cosas, es un líder que se ha desmoralizado y por ende, amados santos de Dios, es una persona injusta. Y como cristianos tenemos que tener mucho cuidado por quién emitimos un voto, porque si estamos apoyando este tipo de cosas, no importa que se prometa que el pueblo va a salir adelante, que va a haber más recursos, que va a haber más oportunidades, que va a haber más trabajo, etcétera, etcétera, por muy buenas que sean las propuestas, si un hombre se ha corrompido en la moralidad, el juicio de Dios va a venir a esa nación, amados hermanos, y a todos aquellos que apoyen este tipo de pensamientos. Algunos me dicen, tú entonces ¿por quién me dices por quién votar? Yo no puedo decirte por quién votar. Tú analiza en tu mente, analiza en tu corazón, a la luz de la palabra de Dios, quién es la persona que, aunque no cristiana, defiende los valores morales y bíblicos, amados santos de Dios. Me siguen, me dicen amén. Nuevamente voy a decir lo que dice Richard Trench: no hay síntoma más seguro y deplorable de una condición moral completamente degradada que perder la capacidad de enojarse con el pecado y con los pecadores. Este es el carácter de la ira de Dios. Ahora, amados santos de Dios, el tiempo de la ira de Dios. Acompáñenme a estudiar ahora el tiempo de la ira de Dios. ¿Cómo que el tiempo, Isaí? Volvamos a Romanos. Qué precioso estudio estamos tomando acerca de Romanos, ¿eh? Nos estamos echando un corte miñón ahorita. Romanos 1, versículo 18 nuevamente dice: porque la ira de Dios se revela. Subráyalo ahí en tu libreta. Ahí está hablando de un tiempo. Se revela. La pregunta es ¿cuándo? Se revela. ¿Cómo se revela? ¿De qué forma? Estamos desmenuzando con lupa este pasaje 18. Llevamos más de 4 sesiones con la ira de Dios en un solo versículo. Se revela. Estamos hablando del tiempo de la ira de Dios. El tiempo oportuno de la ira de Dios puede verse en el hecho de que se revela. O con una traducción más precisa, si nos vamos al original griego, dice: es constantemente revelada. Di conmigo: es constantemente revelada. ¿Qué es algo que es constante? Que es todo el tiempo. Y si es todo el tiempo, podemos ver revelado en el tiempo del Antiguo Testamento, lo podemos ver revelado en el Nuevo Testamento, lo podemos ver revelado en nuestro presente y lo podemos ver revelado en el futuro. La ira de Dios se revela constantemente en todos los tiempos. ¿Cuál es el tiempo de la ira de Dios? Todo el tiempo se revela la ira de Dios. La palabra para revelar es la palabra apocalupt, de la palabra donde viene apocalipsis. Y apocalupt significa revelar y tiene un significado básico de descubrir, sacar a la luz o dar a conocer. Eso significa apocalupt. La ira de Dios siempre le ha sido revelada a la humanidad caída y está ilustrada en repetidas ocasiones a lo largo de las Escrituras. Cuando vemos la ira de Dios manifestada, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan y se esconden, amados santos de Dios, para encubrir su pecado, y viene Dios y los encuentra por ahí y les dice, ¿verdad? ¿Por qué se han vestido ustedes con hierbas? Yo soy el que proveo el cubrirse, y Él les provee de pieles de animales. Algunos dicen: oye, ¿Adán y Eva fue salvo? ¿Realmente alcanzaron el perdón? Porque no vemos nada ahí en la Biblia acerca de que si fueron salvos o no fueron salvos. Cuando nosotros vemos que Jehová les dice: no es con plantas, o sea, hablando de la religión, no es lo que tú quieres, no es lo que tú piensas, no es de la manera en la que tú crees que vas a ser salvo, es como yo digo, dice Jehová. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Él provee el primer sacrificio en toda la historia. Porque ¿qué cosa les da para cubrirse? Pieles. Para poder tener la piel, ¿qué tuvo que hacer? Y fue el primer derramamiento de sangre que vemos desde el Génesis. Porque sin derramamiento de sangre no hay
remisión de pecados. Ahí podemos ver la remisión de pecados de Adán y Eva cuando Jehová los cubre con las pieles. Es Jehová el que provee y nunca el ser humano para su salvación. Me siguen, me dicen amén. Vemos ahí que Jehová se enoja con Adán y Eva y comienza a decir que saldrían cardos de las plantas, habría veneno en los animales, aquellos animales que eran dóciles se volvieron feroces, la mujer daría a luz con dolor, etcétera, etcétera. Y vemos la maldición de parte de Dios a causa de ¿qué? Del pecado. ¿Qué acarrea el pecado a la vida de una persona? Solamente maldición, muerte. Y aquí vemos la ira de Dios manifestado en el tiempo desde el Génesis, desde el Antiguo Testamento para con el primer matrimonio. Hasta la tierra misma fue maldecida como consecuencia de ello. Ya se mencionó también la ira de Dios con el diluvio. Ya se mencionó Sodoma y Gomorra, ya se mencionó el hundimiento del ejército del faraón. Fue revelada también en la maldición de la ley, sobre todo la transgresión y en la institución del sistema de sacrificios, amados santos de Dios. Pero vemos cómo todo el Antiguo Testamento está tapizado ¿de qué? De la ira manifestada de Dios en contra de un pueblo rebelde, en contra de un pueblo apóstata, en contra de un pueblo idólatra, en contra de un pueblo de pecado, amados hermanos. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Ya yo creo que tu mente está empezando a patinar en que cómo está nuestra vida, en que nos habían enseñado que Dios era peace and love, pero ciertamente Dios es un Dios que vive airado en contra del pecado. A un nivel completamente superior, la revelación suprema de la ira de Dios podemos verla ¿en dónde? Por sobre todas las cosas, sobre cualquier cosa que haya pasado en toda la historia, donde vemos la ira de Dios en su máxima culminación, en la cruz del Calvario. Ahí vemos cómo la ira de Dios reposó sobre la persona de Cristo Jesús por tus pecados y por mis pecados. Esa ira que debería haber caído sobre ti y sobre de mí, cayó sobre la vida de Cristo, cayó sobre la persona de Cristo. Y Él era perfecto, amado por su Padre, y fue condenado a muerte como el único medio por el cual la humanidad caída pudiera ser redimida de esta maldición del pecado. El comentarista británico, yo espero decirlo bien, Geoffrey Wilson, escribió: Dios no es un espectador indolente de los eventos mundiales. Él está dinámicamente activo en los asuntos humanos. La convicción de pecado es algo que el juicio divino puntualiza constantemente. Y el historiador Freud escribió: una lección, tan solo una, que puede afirmarse ha sido repetida por la historia con clara distinción, es que el mundo de alguna manera está construido sobre fundamentos morales que a la larga a los buenos les va bien y a los malos les va mal. ¿De dónde salieron estos principios morales, amados santos de Dios? ¿De dónde salieron estas bases del ABC para que todos los juicios sean de una manera balanceada, amados hermanos? Vemos desde la antigüedad que muchas de las bases morales de la jurisprudencia en los juzgados vienen de la palabra de Dios. El otro día estaba escuchando una de las cosas buenas que he escuchado de Andrés Manuel López Obrador, otras están sumamente locas. No soy tan partidario de sus pensamientos, pero una de las cosas buenas que he escuchado de él es que dice que él, leyendo el Antiguo Testamento, se dio cuenta acerca de las ofrendas que daban en el Antiguo Testamento, y dice que aquel que pecaba más daba más, y aquel que pecaba menos daba menos. Por ejemplo, aquel que pecaba mucho daba un cordero, pero el que pecaba menos daba una paloma. Entonces dice: yo de ahí saqué el modelo de que el que tiene más, dé más, y el que tiene menos, de menos. ¿De dónde sacan estas ideas estos hombres? ¿Son sus ideas frescas? ¿De él nació esta idea? ¿Podemos hacerlo un Mesías por lo que él dice? Nos damos cuenta que no provienen de él. ¿Provienen de dónde? Y así muchos de los grandes gobiernos que hemos visto, Martin Luther King, etcétera, etcétera, hombres tan grandes en la historia que hemos conocido, que han sido tan fieles a la justicia, muchos de sus pensamientos justos han venido, si no es que la totalidad, de la revelación de la palabra de Dios. No es por nosotros ni para nosotros, todo es por Dios y para su gloria. Nos preguntamos entonces: ¿por qué tanta gente malvada prospera, a pesar de que pareciera como si pudieran hacer el mal en medio de la más completa impunidad? Porque algunos dicen: mira, yo que soy bueno, me enfermé, me accidenté, etcétera, etcétera, y